noches, mi nombre es Carlos Aguirre. Voy a hacerles exposición de nuestras primeras 4 actividades de nuestra materia de descriptiva y perspectiva. La primera actividad estaba dividida en 3 etapas. La primera de ellas era el diseño de portada para la agencia de publicidad Perspective a través de la utilización de figuras geométricas poligonales. En este caso utilicé el triángulo como el polígono principal en sus 3 variantes, que son el triángulo escaleno, el triángulo isósceles y el triángulo equilátero. En la composición había que hacer utilización de esquemas de color y utilicé el de doble complementario, siendo la base de rojos la base principal y su complementario el verde amarillo. Para la segunda etapa de la primera actividad, la actividad nos pedía hacer el diseño de empaque para la chocolatina Pentacho a partir de la creación de un prisma en un material que fuera rígido. De esta manera utilicé un prisma pentagonal, desarrollando como primera medida el pentágono inscrito para poder dar una caracterización más técnica del objeto. Aquí puedo mostrar en las etapas cómo se construye un pentágono inscrito, y de ahí cómo fui construyendo las caras del prisma pentagonal. En la etapa segunda de la primera actividad, o la etapa 2 de 2 de la primera actividad, nos pedían hacer un diseño de un dummy publicitario a partir de la construcción de un objeto tridimensional en representación de un poliedro regular. En este caso utilicé el octaedro, el cual está conformado principalmente por 8 caras de polígonos triangulares. Como podemos ver tanto en la figura que hice a partir de pitillos unidos en sus aristas y en sus vértices, teniendo los lados totalmente iguales, y luego forrándolos cada uno con pedazos de papel cometa para así diferenciar cada una de las caras y poder construir el poliedro regular. Para la actividad 2, que estaba dividida en 2 partes, en 2 etapas, la primera de ellas era la creación de un bodegón a partir de 3 libros y un vaso de cristal, utilizando como técnica la mano alzada con grafito, con lápiz de grafito. En esta primera etapa teníamos que representar el mismo bodegón bajo 2 digamos posiciones distintas del papel, una en horizontal y otra en vertical, y tratar de ser lo más real posible, jugar con los brillos, jugar también con la representación de las sombras, tratando de encontrar los reflejos que la misma luz artificial o real, en este caso, que estuviera incidiendo en los objetos, y así poderlo representar más fácil. Como medio principal utilicé el lápiz 6B. Me gusta mucho este tipo de lápiz porque es mucho más grueso, es una mina mucho más blanda y permite hacer trazos más profundos, permite cubrir la superficie con mayor facilidad y poder generar las sombras con mayor riqueza. El papel que se utilizó, la base como tal, fue el Durex, y la misma textura del papel ayudó mucho a crear esa textura en la misma composición, haciendo que los libros pudieran resaltarse muy bien ciertas partes de los brillos en las aristas
y jugar también con las páginas y esas sombras reflejadas que caían entre la superficie de la mesa y los libros como tal. En la segunda etapa de la actividad nos pedían hacer la representación para una valla, para la misma empresa Perspective, a través de la representación de un objeto tridimensional, un poliedro regular, en este caso eran dos, un tetraedro y luego un octaedro, utilizando como medio principal los lápices de colores bajo la misma base o papel que era el Durex. La técnica era lo mismo, hacer una representación lo más real posible de los reflejos de la luz, de las sombras incidentes y de las sombras propias del objeto sobre la superficie donde estuvieran. En mi caso traté de realizar lo mejor posible el ejercicio, apoyándome en la construcción de las piezas como tal en papel, para poder así representarlas más fácilmente en el dibujo como tal, tanto para el tetraedro como para el octaedro, también hecho en papel, y poderlo representar fácilmente en las planchas. Para la tercera actividad, en la primera etapa, ya empezamos a hacer uso de las herramientas de dibujo principales, que son las escuadras, cómo poder encontrar los ángulos que nos piden a partir de la combinación de las escuadras, el cartabón o la escuadra de 45 junto con una regla T o una regla paralela. En este caso nos piden la representación de líneas llenas finas y líneas llenas gruesas, haciendo que el papel como tal tuviera 4 cuadrantes, y en que cada uno teníamos que dibujar líneas en diferentes ángulos. En el primer cuadrante, arriba a la izquierda, tenemos líneas haciendo una escala entre línea gruesa y línea fina a 45 grados. En la parte derecha superior tenemos líneas a 60 grados, en la inferior izquierda líneas a 30 grados, y en la inferior derecha hacer una cuadrícula de la misma manera con líneas totalmente perpendiculares entre sí, líneas horizontales y verticales, todas haciendo una división de 5 milímetros entre cada una. También para esta actividad empezamos a utilizar lo que era el texto normalizado, a partir de generar unas márgenes especiales para tratar de encontrar o de tratar de desarrollar un texto que sea legible y estandarizado para las planchas. Para la segunda etapa de la actividad pedían hacer una cuadrícula, haciendo división de cada línea a 1 centímetro, y hacer uso del compás como medio principal. Había que realizar una composición en la cual a través del compás pudiéramos crear una figura que nos llenara todo el espacio, yéndonos desde la parte superior izquierda para tratar de llenar todo el espacio, cerrándose concéntricamente para generar todo el cubrimiento del área. Podemos ver que en este caso utilicé un módulo principal de un medio círculo en uno de los cuadrantes. Este fue mi módulo principal o primario. De aquí ya empecé a jugar con reflexiones y con uniones de toque. Aquí lo reflejaba, luego le cambiaba la dirección y por toque colocaba
la reflexión del mismo módulo, generando otros supermódulos que me iban llenando todo el espacio que se necesitaba en la plancha. De esta manera, a la utilización de este medio, de este cuarto de círculo como tal, nos llegaba a teselar gran parte de la plancha y generándonos otros módulos que se ven en este caso una especie de M al final de todo el proceso. Cabe notar que para esta segunda etapa también utilicé un cuaderno o mi cuaderno pues, de apuntes para hacer las exploraciones y las bocetaciones de esta última etapa, para poder así encontrar el módulo básico y poder desarrollar la idea. Principalmente podemos encontrar que este era el módulo como tal que nos daban de ejemplo en la actividad, y de ahí en adelante poder buscar a través de combinaciones cuál era el tipo de figura y el tipo de dirección que debía tomar para poder desarrollar la actividad. De esta manera fue encontrando módulos y haciendo una representación para poder ya últimamente poder coger el compás y poder desarrollar la actividad en plenitud. Para la cuarta actividad continuamos con la normalización de textos para así poder encontrar una estandarización en la forma de utilizar los textos en las planchas, en los planos, poder enseñarnos a siempre realizar un mismo tipo de letra y así poder generar una mejor visualización y poder entender más fácilmente lo que se representa en unos planos. En esta actividad nos pedían generar los diferentes tipos de líneas que se utilizan a la hora de representar los planos. En la primera columna tenemos los tipos de líneas, en la segunda la designación o nombre como tal de esa línea, y en la tercera las aplicaciones de ese tipo de línea. Cabe notar que teníamos que hacer uso de las herramientas de dibujo, en este caso de las escuadras, para poder hacer una representación real y lo más fiel posible, y de la misma manera que el lápiz lo pudiéramos utilizar también para poder representar los diferentes tipos de trazos, porque estas líneas se diferenciaban también entre líneas finas, líneas finas y líneas gruesas, sea totalmente llenas o en puntos como tal, como en este caso en lo que eran las líneas de ejes. Para la segunda etapa de la actividad 4 nos pedían hacer la interpretación de las vistas de dos sólidos y hacerles la acotación. Teníamos que tener en cuenta la normalización en la acotación y hacer uso de estas líneas que ya habíamos utilizado o que ya habíamos representado en la primera etapa. Estos diferentes tipos de líneas las vemos representadas en lo que son las cotas como tal, en las líneas de cota principales, en las líneas auxiliares de cota, en lo que son los ejes, para lo que son los taladros o orificios circulares, para lo que son los ejes en los orificios que no son de tipo circular, para lo que son la representación de las aristas de cada una de las vistas, y así poder hacer una normalización de la cotación. Teníamos que tener en cuenta que las normas como tal determinan que las cotas deben tener una medida de 7 milímetros entre lo que es la arista que están representando o la que le están dando el valor, y que entre la línea de cota y el extremo de las líneas auxiliares tienen que haber 2 milímetros, que
la representación de las líneas de eje como tal de los orificios o taladros circulares tenía que hacerse entre una línea dividida entre líneas intermedias con círculos para determinar de que es un orificio como tal o taladro, que es muy distinto a un orificio de tipo cuadrangular, como vemos en esta vista, que como tal hace la representación de su lateral derecha, no tiene un eje como si lo vemos en esta representación del taladro que se da en el sólido como tal. Teníamos que investigar cómo se representaban los ángulos, cómo se acotaban, cuáles eran las normas, que si ya dábamos medidas principales en una de las vistas, no teníamos por qué volverlas a repetir en las vistas siguientes, y que las magnitudes como tal tenían que ser lo más claro posible, que la normalización en los textos fueran lo más legible posible, y como tal volver a hacer utilización de lo que se llama el rótulo, la rotulación, para nombrar quién hizo la actividad, a quién la estamos presentando, y el número como tal de actividades o subactividades de esta etapa. En la siguiente representación de las vistas del siguiente sólido encontramos lo que son la utilización de los diámetros y los radios. Los radios como tal los tenemos que representar con la letra R, y solamente se dan para ángulos menores a 180 grados. Cuando ya la circunferencia o el arco como tal supera los 180 grados, ya no lo representamos con una R, sino con el símbolo del diámetro como tal, para hacer la representación ya de una figura, o de una figura circular, o en este caso de un orificio circular. También teníamos que tener en cuenta la representación de los ejes y la no repetición de magnitudes para un entendimiento total de toda la plancha.